Tributamos alabanza al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Damos este tiempo al Señor y hacemos nuestra introducción del tema hoy, alabanza por todas las cosas buenas que Dios ha hecho para con nosotros. En gratitud es que nosotros representamos delante del Señor todo lo que Él hace, permite hacer. No hay nada sobre la faz de la tierra que Jehová Dios no lo permita. Él permite muchas veces que sucedan cosas que tal vez desagradan nuestra vida para que nosotros podamos entender que Él es bueno y para siempre su misericordia. Hoy hablaremos alabanza por los momentos, por las cosas poderosas que Dios hace para con todos nosotros. Dice la palabra del Señor aquí en el libro de Salmos 66, 1, 2. Todo viene porque Dios lo permite. Dad gracias a Dios en todo. Todo viene porque Dios lo permite. Debemos dar gracias a Dios por todo, pero no obstante, debemos presentarnos un día a la vez y decir: Señor, dame tu sabiduría para que no caminemos en la sabiduría del mundo, sino en la sabiduría de Dios. Y el Salmo 66, 1, 2 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria a su nombre, poned gloria en su alabanza. Cantemos hoy, tributemos alabanza, demos gracias a Dios, seamos agradecidos, tengamos gratitud. Pero vive tan cierto Jehová en cuya presencia yo estoy, que es Dios en nosotros. Y cuando Dios se mueve en nosotros, nosotros podemos ser sabios, podemos discernir, podemos ver lo que otros no ven, discernir lo que otros no pueden discernir, porque es la misericordia de Dios en nosotros, en nuestra vida. Es un día a la vez. Y Él nos enseña, cómo nos enseña el Señor a través aún de hacernos vivir procesos, momentos, cualquier situación que se presente, nosotros la podemos dominar, podemos tener la sabiduría para aterrizarla, teniendo en cuenta seguramente que es Dios en nosotros, que su sabiduría es espléndida y que está en nosotros porque hemos visto su gloria, hemos visto todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Y por esto tributamos alabanza un día a la vez. Decimos: Señor, gracias. Gracias porque cuando nos creemos sabios, nos hacemos sabios, en verdad es sabiduría de hombres. Pero cuando nosotros, más bien en nuestras debilidades, decimos: Señor, si no puedo comprender, discernir, entonces enséñame tú. Ayúdame a entender para que entonces en la sabiduría de Dios podamos avanzar, agradeciendo, teniendo a Dios siempre en medio de nosotros. Acción de gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Acción de gracias. ¿Y por qué debemos dar gracias a Dios en todas las cosas? Tengamos o no tengamos, nosotros debemos tener gratitud para con nuestro Creador, porque Él nos creó pueblo suyo. Nosotros no nos hemos creado nosotros mismos, sino el Señor, en su infinita sabiduría y misericordia, Él nos creó. A imagen y semejanza nos creó, y por esto hoy el Señor habla a cada corazón. El que tenga oídos, oiga la palabra de Dios, y asimismo pregunta al Señor ahí: Señor, todo lo que tenemos, todo lo que tú has hecho, las grandes maravillas del reino de los cielos, en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? ¿De nosotros o del Señor? ¿Quién nos muestra el peligro? ¿Nosotros podemos ver el peligro o el Espíritu del Señor nos ayuda a ver el peligro aún de lejos? ¿Quién podría discernir
los espíritus inmundos o percibir los espíritus inmundos y todo lo que representa a Satanás si no es el mismo Espíritu de Dios. Si vemos y hemos hablado de la idolatría, hemos hablado de las cosas que no agradan al Señor. Y representativamente nosotros sabemos qué representa lo bueno y qué representa lo no bueno. Y cuando nosotros como hijos de Dios nos resistimos a no hacer lo que no sentimos y lo que no percibimos solo por la misericordia, porque es Dios en nosotros. Y esto no es don del hombre, esto no es gloria del hombre, sino la gloria de Dios. Para que nosotros podamos ver la manifestación de lo poderoso y de lo grande que ha hecho y que hará y que está haciendo el Señor, nosotros tenemos que tener humildad. Nosotros tenemos que pedir al Espíritu del Señor que se mueva en nosotros. Que la carne mengue para que el Espíritu florezca y entonces nosotros tributemos alabanza y demos gloria y con gratitud al Señor y digamos: Señor, en verdad yo no lo había visto de esta manera. En verdad esto no lo puedo percibir de esta manera. Podemos tener 1000 colores, pero el color final es del Señor. Gloria a Dios, y su palabra de Primera Tesalonicenses 5:18 nos dice así el Señor. Hoy habla Dios, porque es la palabra de Dios que proféticamente sale de mi boca, porque yo profetizo la palabra de Dios, soy profeta de Dios, no soy profeta del mundo. Gloria al Señor, porque dice la palabra que los profetas los eligió el Señor, no nos eligió el mundo, y nosotros profetizamos la palabra de Dios. ¿Y quién la discierne? El Espíritu del Señor. ¿Quién podría entender la palabra de Dios si no es el mismo Espíritu Santo que nos revela su palabra? Ahora dice la palabra: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando amamos a Dios, tributamos alabanza en todo tiempo, pero asimismo podemos rechazar o podemos aceptar. Tú rechazas el pecado así como lo puedes aceptar. Tú disciernes no porque tú tengas un sexto sentido o un don que te haga sabio, sino porque el Espíritu de Dios así está en nosotros, moviéndose en todo. Delicados espiritualmente. ¿Qué es ser delicados espiritualmente? Creo que los hijos de Dios debemos ser delicados espiritualmente, y es cuando nosotros le pedimos al Señor que no se mueva en nosotros nuestras emociones, ni nuestros pensamientos, ni el ego de la sabiduría humana, ni del mundo, y que no mostremos el mundo, sino que mostremos a Cristo por la misericordia y la revelación de su Santo Espíritu que se mueve en nosotros. Dice la palabra del Señor: todas las cosas obran para bien. Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien, gloria a Dios. Nosotros sabemos que sobre la faz de la tierra hay muchas cosas que tú tienes la libertad de poder hacer o de simplemente rechazar, no hacer. Cuando nosotros percibimos que el Espíritu de Dios se mueve en nosotros y que Él lo ha manifestado y lo ha confirmado a través de nuestra comunión y relación con el Señor, Él mismo gime dentro de nosotros, Él mismo rechaza lo que nosotros a veces queremos abrazar o tal vez aceptar. Pero cuando el Espíritu de Dios se mueve dentro de nosotros, no tenemos que esforzarnos, no tenemos que caminar como otros caminan, vivir como otros viven, ir a la moda como el mundo vive a la moda, sino que nosotros vivimos sujetos por la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así su palabra: hoy nos exhorta, nos enseña, nos corrige, nos disciplina y nos edifica. Es una palabra profética porque es la palabra de Dios y nos bendice. Cuando somos edificados por la gracia y por el favor del Señor Jesucristo, nosotros tenemos por ganancia el reino de Cristo. Ahora, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No todos somos llamados al propósito.
Hay unos que se colan en medio de nosotros. Pero no todos los que se dicen ser cristianos lo son, no todos los que se dicen ser hijos de Dios lo son, porque no todos son llamados al propósito, pero todos aquellos que son llamados al propósito de Dios, nosotros tenemos comunión, relación con el Espíritu Santo. La palabra se manifiesta, la palabra es profética, la palabra nos edifica. No podemos decir que no discernimos la palabra, porque si tenemos el Espíritu Santo, la palabra nos es revelada a nosotros los hijos de Dios. Ahora vemos que todo se mueve a favor para el Señor, en el Señor y por el Señor. Nada de lo que podamos hacer, por fuertes que seamos, sabios que seamos, veloces, sagaces, es de nosotros o está en nosotros. Es el poder de Dios. Y si no vivimos para Cristo, no vivimos en Cristo, Cristo no está en nosotros, nosotros podemos ser religiosos, podemos decir mil cosas, pero la verdad, los frutos son los que muestran verdaderamente que somos hijos de Dios. Ser hijos de Dios no representa que aceptemos todo de lo que el mundo nos oferta, por más valioso, por más maravilloso, por lo que sea. Alguna vez dije al Señor: vive tan cierto Jehová, en cuya presencia hoy traigo a memoria mi espíritu, que aunque un maletín de 10 millones de dólares estuviera a mi derecha y a la izquierda estuviera un maletín con la Biblia y me dijesen: profeta, toma los 10 millones de dólares o toma el maletín que solo tiene la Biblia, y yo digo: yo fui rescatada, yo fui comprada, yo fui levantada aun cuando era muerta y me levantó la palabra del Evangelio de Cristo, pues yo no quiero el maletín de los 10 millones de dólares. Yo prefiero agradar al Señor, yo prefiero estar en el Señor, yo prefiero ir en pos del Señor, pero no tomo el maletín, el regalo que el mundo abrazaría corriendo, alegres, contentos. Se postrarían tal vez al piso delante del maletín. Pero cuando nosotros conocemos al Señor y el Espíritu del Señor se mueve en nosotros, nosotros no somos de ahí, del maletín, del mundo, de las ofertas, de los regalos, de todo lo que el mundo nos oferta y nos ofrece, porque debemos ser celosos, cuidadosos. No todas las ofertas que vienen en papel de regalo son buenas delante del Señor. Dice la palabra del Señor: aceptación y alabanza. Jod 1:21. Cuando nosotros nos hemos desprendido de todas las cosas que el mundo oferta, por valiosas que sean, y rechazamos con tal de servir y sujetarnos alineadamente al Señor, Dios puede traerte más. Dios puede bendecirte de otra manera, solo por tu fidelidad, por tu honra para con el Señor. Dice la palabra: aceptación y alabanza. Jod 1:21. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No podemos decir que tributamos alabanza, que Dios es grande, que Dios es maravilloso, cuando nosotros en lo más mínimo tal vez no estamos siendo honestos, leales con el Señor. Y esto es para quien en verdad tiene el Espíritu del Señor, para quien en verdad quiere ser edificado en la palabra. Pero Jehová dio y Jehová quitó. ¿De qué nos serviría el oro, la plata, los regalos, si no nos sentimos cómodos espiritualmente, si no nos sentimos alineados, no nos sentimos que ajustamos en nuestra vida con Cristo? Podemos recibir todo lo que el mundo nos oferte o lo que otros quieran ofertarnos, pero si nosotros tributamos alabanza, glorificamos al Señor, nosotros tenemos que glorificar a Dios en todas las cosas, aún en la manera de vestir, aún en lo que tú metes a casa, aún en lo que tú recibes de otros y que quieres meter a tu casa. En todo demos gracias y tributemos alabanza al Señor. Porque como tan cierto que vive el Señor, que si yo soy profeta y le sirvo al Señor y a mí vienen a regalarme una estatua o una camiseta con la marca
de Satanás, yo no la voy a aceptar, porque yo le estoy dando la gloria, yo estoy recibiendo los favores del mundo, pero no me siento cómoda. Y tal vez lo recibo para manifestar que otros se sienten, pero no. Yo no podría aceptar algo que traiga la marca de Satanás, que represente a Satanás. Porque si yo digo que tributo a Dios, que yo alabo, que yo bendigo, yo no puedo colocarme ni siquiera una gorra que venga marcada con una insignia que represente el mal, la destrucción. No, porque hemos hablado también de los objetos anátemas. Y no podemos hacernos los ajenos a la verdad de Cristo, porque como tan cierto que vive Jehová, Dios de Israel, que de esto también daremos cuenta. Nosotros debemos ser sabios, y esto no se llama religión, esto se llama sabiduría de Dios. Esto no se llama como se llama y como lo llama el mundo. Esto nos tiene que ser revelados por el Espíritu del Señor, no porque nosotros lo queramos entender de una manera o de otra. Esto no es de nosotros, es del Señor. Jehová dio y Jehová quitó. Pero si nosotros verdaderamente honramos a Dios, en mi casa no pueden haber objetos anátemas, no pueden haber objetos que representen la destrucción, que representen a Satanás, el diablo. No puedo tener algo que vaya en contra de mi fe, en contra de la palabra, en contra de lo que yo he conocido de parte de Dios. Puede valer oro, puede ser lo más maravilloso que el mundo me oferte, pero no, en mí no puede estar. Y si yo amo a Dios y le he consagrado mi casa a Dios, ¿por qué voy a meter algo que represente la destrucción, el mal, a Satanás? Porque nosotros hemos venido hablando de la obediencia. Hemos hecho énfasis en todos nuestros servicios de obedecer la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no nos es revelada la palabra y el peligro que es poder tener alguna vitelita, algún escapulario, algún documento, o de pronto algo que venga marcado con la marca de Satanás, y entonces nosotros sabiendo, conociendo, aceptamos. Esto, no todo el mundo tiene la revelación, pero tenemos que ir aprendiendo que cada vez debemos honrar a Dios y debemos agradar a nuestro Dios, porque Él es el que provee, el que bendice, el que te da salud, te da todo para que tú seas sabio. Y si no eres sabio, pide sabiduría, porque Dios la da a cambio de que tú le obedezcas, de que tú seas delicado espiritual o delicada espiritual. Dice la palabra del Señor: el consejo de Dios permanece. Proverbios 19:21. ¿Qué es el consejo de Dios? Dios, ¿cómo puede aconsejarnos si no es a través de su palabra? Dios, ¿cómo puede revelarnos para que nosotros abramos nuestro entendimiento si no es por el Espíritu Santo? Él nos dio el Espíritu Santo, pero no para que cerremos el oído y los ojos espirituales, sino para que los abramos y seamos sabios en la sabiduría del Señor, que podamos discernir todo lo que me venga. Debe venir alineado conforme a mi relación, mi comunión con el Señor. Rechazo completamente. Justo en algunos tiempos hablé de los artículos anátemas, y que nosotros debemos ser sabios cuando compramos ropa, cuando compramos artículos, cuando compramos cualquier cosa para nuestro hogar, nuestra necesidad. Debemos estar sabios para comprar. Dice la palabra del Señor aquí en Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando no entendemos algo, necesitamos ser sabios. Porque cuando nosotros preguntamos al Señor y el Espíritu del Señor dentro de nosotros hace rechazo por algo, nosotros sabemos que no es que nos neguemos, que no es que no seamos sabios, que no es que no estemos gratos o tengamos gratitud en el corazón. Es algo que tú no puedes manifestar y que tú no puedes
de tener, es algo del Espíritu de Dios, no es de nosotros. Porque ¿quién no quiere regalos? ¿Quién no quiere ofertas para tu bien? Pero ese bien tiene que traer bien. Ese bien no puede traer nada que marque la destrucción, que marque la imagen de Satanás, que marque todo lo maligno, lo destructivo, las tinieblas. No, porque nosotros somos luz. No podemos ser ajenos a la verdad, que ya nos ha hablado el Señor. Dice la palabra del Señor aquí en Salmos 37, 23, Dios dirige nuestros pasos. Podemos correr la carrera, pero cuando nosotros hemos tomado la posición y llevamos las marcas del Evangelio de Cristo, nosotros vamos sabiamente al paso. Él dirige nuestros pasos. No es abarcando, es sabiendo tomar. Entonces caminemos suave y sabiamente. Pero la palabra del Señor dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando tú, en tu interior, en tu corazón o en su percepción, algo tú rechazas y tú dices, mira, esto no lo quiero, esto no se ajusta, no se acomoda, tú no puedes tomarlo porque hay alguien dentro de ti que te avisa. No hagas, tomes. Cuando tú no sientes paz, no hagas, no vayas. No tomes decisiones en tu sabiduría, en tu carrera, solo porque te cegaste de momento. Te tuvieron malas emociones que la sabiduría en el Señor. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que representar a Dios en todo lugar, aún en lo que vestimos, aún en lo que tenemos, aún en lo que compramos. Esa sabiduría de Dios no es de nosotros, pero nosotros tributamos alabanza. ¿Qué es tributar alabanza al Señor? Es vivir la palabra del Señor, es vivir de acorde, es vivir alineados a la sabiduría, a la enseñanza y a la palabra. La palabra nos abre el entendimiento. No es que nosotros seamos ajenos, no es que nosotros podamos no entender. En verdad, el Evangelio no lo entendemos. Nos tiene que ser revelado por el Espíritu del Señor. ¿Quién sería sabio en el Evangelio sin el Espíritu del Señor? ¿Quién podría enseñar el Evangelio de Cristo si no es dirigido por el Espíritu Santo? Nadie podría enseñar a otro si no tiene y si no posee el Espíritu de Dios, que da sabiduría, que pone denuendo en su boca y que hace rechazo a las tinieblas y a todo lo que se acerque. Dios soberano de todo. Soberano, pero en unas cosas, o dice la palabra que en todo. Porque muchas veces hacemos o avanzamos en nuestra percepción, o en las ofertas, o en lo que el mundo hace, o en lo que el mundo se mueve, se promueve. Pero nosotros, los hijos de Dios, nosotros vamos en otro nivel, nosotros vamos en otra dimensión. Y no es por las emociones humanas, no es por la moda del mundo, no es por lo que otros hagan, es por lo que Cristo hizo por usted y por mí. Nos dio el Espíritu Santo y Él nos alerta, Él rechaza. No tenemos ni siquiera nosotros que rechazar. Nada lo rechazamos nosotros, porque ¿quién no quiere y quién no quiere abrazar, quién no quiere prosperar? Pero hay finanzas y hay prosperidad que no vienen de Dios y entonces las aceptamos porque necesitamos ser prósperos. No, nosotros también tenemos que ser militar sabiamente. O por prosperar, entonces decimos, tomamos esto por prosperar porque de esto que viene mal habido yo diezmo y entonces el Señor santifica. No, eso no funciona así. La palabra de Dios nos enseña a ser sabios en la sabiduría del Señor, no en la de nosotros. Y dice que amamos lo poco para que Dios nos lleve a lo mucho, ser buenos administradores en lo poco y Dios nos lleva a lo mucho, ser sabios en la sabiduría de Dios. Y es todo lo que Dios y su palabra nos enseña. Dice la palabra en Isaías
45:7. Yo conformo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Qué has hecho tú o qué he hecho yo? ¿De qué me vanaglorio hoy? Dice, Dios soberano de todo. Pero no todo es bueno. No todo lo que dice el mundo que es bueno es bueno. Y para que nosotros sepamos que algo que nos parece bueno a nosotros y que no es bueno tiene que ser revelado por el Espíritu de Dios. Muchas veces estamos aceptando a un gente que no comulga con el Señor. Y nosotros entramos en una inquietud y en una angustia espiritual, no nos sentimos cómodos, sentimos que algo nos absorbió el oxígeno espiritual. ¿Y sabe qué es? Es lo que se mueve en ellos, es lo que se oculta, es lo que representa. Y vemos que son personas normales, pero nosotros sí sabemos espiritualmente, porque los que de Dios son, de Dios comulgan, tienen comunión y perciben en el Espíritu de Dios. Las tinieblas y la luz no comulgan, y nosotros no podemos revestirnos de algo que representa las tinieblas, algo que representa nuestro enemigo, a quien perseguimos, a quien destruimos, a quien derribamos y a quien echamos fuera de nuestra casa. Porque todos hacemos guerra espiritual y echamos a Satanás fuera de nuestra casa. Pero si tú tienes imágenes que representen a Satanás, ¿cómo puedes echar a Satanás de tu casa? Si tú lo has metido conscientemente o inconscientemente por necedad, pero no porque no le sea revelado. Verdaderamente el Espíritu del Señor nos revela a todos. Si nosotros sacamos la idolatría, la anatema en nuestra casa, pero estamos metiendo ropa, gorras o cualquier marca que represente las tinieblas, la destrucción o a Satanás el diablo, por sabios que seamos en el mundo, nosotros tenemos que ser más sabios y astutos en la sabiduría de Dios. ¿O a qué Satanás echamos? ¿A cuál? Porque hay solo uno que no vemos, pero que es representado en muchas personas y también en imágenes. La idolatría de la cual hemos hablado de parte de Dios, no solamente las estatuas que representan la idolatría hacia Dios, pero también esta idolatría a Satanás, porque Satanás también tiene imágenes que lo representan. Las vírgenes representan, hablamos de la idolatría de parte de la palabra del Señor, que no podemos ser idólatras, pero también cuando hablamos de la idolatría de Satanás son imágenes que representan a Satanás el diablo, que representan las tinieblas, que son destructivas y que está escrito en las Sagradas Escrituras y que nosotros tenemos que ser sabios directamente en la sabiduría del Señor. Ahora dice aquí el Señor, orad con gratitud, Filipenses 4:6. Debemos orar y pedir revelación al Espíritu Santo para que no caigamos en semejante trampa oculta, porque el enemigo se oculta en cosas que tú no ves, pero te quiere enredar. El enemigo siempre va a querer que tú caigas, que tú mengues, a través de cosas que brillan, que ofertan, que pesan y que tienen lucidez tal vez delante de nosotros. Pero los que somos de Cristo, los que somos militantes en Cristo, nosotros descubrimos, nosotros por revelación del Espíritu del Señor, no por sabiduría humana. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo hoy le pedí al Señor, no hace unos minutos antes de venir al púlpito a predicar, le dije, Señor, si esto no es de mí, y si yo no estoy logrando entender esto, Señor, entonces revélamelo, Señor. Pero no me siento bien. Pero hay algo que incomoda desde lo más profundo de mi ser y yo no me puedo acomodar.
Y si esto es mío y no es tuyo, entonces quítalo de mí, Señor. Porque tú señoreas mi vida, mi casa, mi hogar. Y todo lo que presente delante del Señor debe honrar a Dios, no honrar a Satanás. Puede ser el regalo más lujoso, el regalo más costoso sobre la faz de la tierra. Pero si representa a Satanás, no lo aceptes. No lo metas a tu casa. Entrar con alabanza, Salmo 104. Salmo 100, versículo 4, gloria a Dios. Entrad con alabanzas. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabad, bendecid su nombre. Aleluya, es lo que hago. Es lo que haré por los siglos y de los siglos, mientras el Señor nos permite estar aquí en la tierra. En cualquier lugar puedo percibir su presencia. En cualquier lugar puedo sentir su mirada, puedo sentir su voz, puedo sentir su presencia. Que muchas veces escapamos de nuestra materia física y Dios nos lleva a lugares maravillosos. El alma está pegada al Señor, porque tú eres mi alabanza, tú eres todo lo que yo honraré, todo lo que yo buscaré. Y en todo lugar quiero hacer las cosas que Dios se agrada de lo que yo pueda hacer, poco o mucho. No hacer nada para agradarlo, prefiero quedarme firme. Dice la palabra, todo en nombre de Jesús, todo hacer, todo lo que debamos hacer, lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Como por qué yo quisiese entrar en algo que no representa a Dios. Justo hoy hablaba al pastor Jacobo y decía, ayer vi 2 lugares, en uno no había nada, y cuando volteé mi mirada al otro había símbolos que representaban a Satanás, y pude percibir en mi espíritu la oscuridad. Pude percibir que Dios no se agradaba de ese lugar. ¿Por qué se va a agradar Dios de ese lugar si tenemos símbolos que representen a Satanás? Si yo tengo una camioneta y pongo el símbolo del pescadito que representa los cristianos, los hijos de Dios, o yo pongo un símbolo que represente a Satanás, alguien que esté lleno del Espíritu Santo dice, ahí no se mueve nada bueno, porque es la sabiduría, no de nosotros, sino de Dios. Por esta causa debemos ser sabios para comprar, para saber qué entramos a casa, saber qué poseemos, qué compramos, de qué nos vamos a vestir, de cosas de luz o tinieblas, tú eliges. Dice la palabra, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos. Yo si voy de compras, debo glorificar a Dios. Debo ir con mi espíritu regocijado en la presencia. Digo, Señor, todo lo que yo voy a comprar, lo que yo voy a hacer, debe agradar a Dios. Porque dice que todo lo que hacemos es para agradar al Señor, no al mundo, por lo que sea. No me vendo, ni me compro, ni me permuto, ni me arriendo. Yo soy del Señor y milito en Cristo y percibo en el Espíritu que Él me dio. Y si me muevo a lo contrario, entonces puedo que me estoy engañando a mí. ¿Cuántos están siendo engañados por sí mismos? Porque todo lo hacemos pensando que todo se agrada del Señor. Pero no. Alguna vez prediqué y tal vez testimonié del anátema que en un sueño el Señor me reveló. Y tal cual el Señor me reveló, así estaba el anátema en mi casa. Era algo que
ni el pastor Jacob ni yo conocíamos, pero estaba en mi casa y lo conocía el Espíritu del Señor. Ni siquiera era un metal, una muestra de una mina de cobre, de metales. Pero como estas minas son conjuradas, con rezos de conjuros, Dios no se agrada de eso. Y Dios me reveló en sueños para que yo entendiese cuál delicado es el Espíritu Santo. Y si algo no aceptamos y lo rechazamos, aunque preferimos no tener nada, pero Dios se agrada de nosotros. Dios dice, el que me honra, yo lo honraré. Y dice la palabra del Señor, no olvides sus beneficios. Salmos 103:2. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo no olvido que si hoy estoy predicando el Evangelio de Cristo es por gracia y favor. Yo no olvido que si tengo todo lo que hoy tengo es gracias a Él, a los beneficios de Él. Ahora los beneficios que yo poseo, los beneficios de parte de Dios para conmigo, yo tengo que honrarlo, tengo que representarlo, tengo que darle honra y gloria en todo lo que yo poseo. Ni un forro para mi celular puede tener la imagen de Satanás o la imagen que represente las tinieblas o la imagen que represente Halloween, todo lo que sea, y nos lleve a que nosotros estamos participando y que lo poseemos porque no tenemos conocimiento, pero el conocimiento del Señor está a la luz de la Biblia. Esa no está oculta. Y dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Gloria a Dios, yo no me olvido de dónde me sacó el Señor. Yo no olvido que si hoy estoy disfrutando de un nuevo tiempo, en verdad, yo estoy disfrutando por la gracia y la misericordia del Señor. Y todo lo que yo poseo debe ser agradable al Señor. Y me debo sentir cómoda y me debo sentir beneficiada de parte de mi Dios. Primeramente, dad gracias a Dios siempre, Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, el honor, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo, con el cual hoy abrimos nuestro entendimiento, con el cual hoy pedimos revelación, pedimos que seamos tocados de la sensibilidad del Espíritu Santo para que podamos discernir dónde se está camuflando el enemigo. ¿Dónde se está camuflando el enemigo? El enemigo se camufla en todo lugar. El enemigo se puede camuflar en lo más mínimo que tal vez tú no puedas ver, pero él quiere entrar a casa. Pero si yo lo reprendo, lo echo fuera, ¿cómo lo voy a entrar a casa? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Porque me faltó conocimiento, sabiduría? No. Porque a todos le llamamos bueno. Porque a todos le llamamos, no, es que esto es religión. No, no es religión, es obediencia. Es sabiduría, no es necedad. Y dice la palabra, Dios nos da la capacidad, de Deuteronomio 8:18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Él te da ¿qué? El poder para hacer las riquezas a fin de confirmar. ¿Y cómo confirmamos nuestra fidelidad y gratitud al Señor? ¿De qué manera lo podrías honrar con lo que te da? Con los beneficios que el Señor te da. Honrándolo en todas las cosas que tú poseas. Representándolo en todo lo mínimo o lo más grande que Dios te permita tener. Pero nosotros representamos al Señor. Justamente hablábamos con el pastor, yo dije, el día que el Señor nos permita cambiar de camioneta, yo colocaré la misma insignia que lleva mi camioneta allá atrás. ¿Pero por qué? Porque yo sirvo, porque yo represento, porque yo soy cristiana, porque yo soy hija de Dios, porque yo quiero honrar
a mi Dios aún en ese carro. Porque yo quiero exaltar su nombre donde quiera que yo estacione mi camioneta, donde quiera que yo vaya. Es su nombre, su gloria. Y Dios no comparte su gloria con el mundo. La gloria es del Señor. Y dice la palabra aquí, gozo por el día de Dios. Gozo. Cuando nosotros vivimos un día a la vez, nos gozamos. ¿Por qué nos gozamos? Porque Él vive. Jehová dio y Jehová quitó. Y Dios puede quitarte la vida o te puede dar largura de vida. Pero Él es el dueño de todo. Y si Él es el dueño de todo, yo me beneficio de la provisión, de los beneficios que Él me ha dado. ¿Cómo podría yo representarlo? ¿Cómo podría yo honrar? ¿Cómo podría yo hacer algo que agrade a mi Señor? Yo le honro hasta en lo más mínimo. Dios habla a través de una publicidad. Porque muchos, y a mí el Señor me ha hablado a través de anuncios aún de Coca-Cola, anuncios de publicitarios. ¿Cómo Dios no nos va a revelar por medio de una imagen? ¿Cómo Dios no nos va a revelar por medio de cualquier cosa que vayamos a tomar? Dios habla, las imágenes hablan, las publicidades hablan, los animales hablan. No creo que Dios no nos muestre a nosotros o que no nos quiera enseñar o que en verdad quiera revestir algo que no se acomode espiritualmente. Dice la palabra en Salmos 118:24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová para gozarnos, para alegrarnos. Pero cuando algo te hace llorar, cuando algo te hace sentir tan mal, es algo que tú tienes que soltar y presentar delante del Señor. Y el Señor te muestra, el Señor te revela, el Señor te enseña. Pero ¿sabe por qué el Señor te enseña y te muestra? Porque eres humilde, porque tú dices, Señor, si yo no he podido ver esto, muéstramelo. Porque mi espíritu lo rechaza. Y entonces nosotros entristecemos, sí, porque es algo que no está en nosotros, está en el Espíritu de Dios. ¿Crees que Dios ama a Satanás? ¿O crees que nosotros debemos amar y honrar a Satanás? ¿De qué manera podríamos honrar a Satanás? Con imágenes, con símbolos, pintándolo de diferentes formas, mostrándolo. Tal vez mucha gente tiene esas marcas que representan el mal, la destrucción, y se sienten tan poderosos, se sienten que tienen la fuerza, pero la fuerza del mal, porque el mal también tiene fuerza. Y nosotros somos la fuerza, en Cristo Jesús representamos la luz. Hay símbolos que representan el diablo directamente. Y como ¿por qué lo vamos a llevar en un anillo, en una pulsera o en cualquier artículo que el Señor nos permita tener y poseer? ¿Por qué? Dice la palabra del Señor. Alabanza continua, Salmos 34:1, gloria a Dios, alabanza continua. ¿Cómo alabamos a Dios continuamente? Cuando todo lo que tú haces sujeta su misericordia, sujeta a agradar a Dios, sujeta que todo lo haces con pensamientos de luz, que todo lo quieres hacer para honrar al Padre, para honrar al proveedor, para honrar al Creador. Ay, yo no sé si usted siente lo que yo siento, pero yo puedo percibir lo más mínimo. Y le pido tanto al Señor que me guarde del mal, que me guarde tal vez de recibir o aceptar o promoverme en algo que pueda desagradar mi relación con el Señor. Esto se mueve en nosotros cuando nosotros nos movemos en Cristo. Cuando nosotros aceptamos que muchas veces nos equivocamos, pero que Dios nos saca siempre al camino. Dios ordena los pasos del hombre, dijo el Señor en uno de los versículos del día de hoy.
Él ordena sus pasos. O sea, cuando tú te equivocas, porque todos somos humanos y nos podemos equivocar, y muchas veces no, tal vez no lo vimos, pero si alguien te dice, mira el peligro ahí, sé atento, sé sabio, porque Satanás se camufla astutamente para que tú lo lleves a casa, ser partícipe de ese lugar que entregamos, de ese lugar que dedicamos al Señor. Y dice la palabra del Señor aquí: alabanza continua, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Mi alabanza debe estar de continuo en mi boca, pero también en mi pensamiento, en mi corazón, en mi deseo, en los tuétanos de mis huesos. Nada hagas que desagrade a Dios. No agrades al mundo. No haga lo que otros hacen por la ligereza, tal vez, por la oportunidad. Muchos aceptan cosas que desagradan a Dios por oportunidad. Pero cuando nosotros somos sujetos al Espíritu del Señor, dice la palabra que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Es el Señor a darnos libertad. Y tal vez vivimos muchos años en el cautiverio, usando, haciendo muchas cosas se promovió en nosotros, pero día a día su palabra nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino si no es con la palabra de Dios? Pero ¿cómo podemos entender que esto sí es agradable al Señor y esto no? Es a través de la palabra profética de Dios, la palabra que hoy predico a las naciones, la palabra que tiene poder en el nombre de Jesús y que quita toda venda que Satanás nos ponga, toda necedad, toda falta de entendimiento, toda falta de atención en el día a día, en el propósito de Dios. Dice la palabra: alegría en medio de la carencia. Habacuc 3, 17 y 18. Alegría en medio de la carencia. Podemos no tener nada, pero somos alegres. ¿Sabes por qué? Porque honramos a nuestro Dios, porque a Él tributamos alabanza, porque Él nos ha dado beneficios. Él ha compartido su misericordia para con nosotros, sus riquezas, el bienestar. ¿Quién bendice es Dios? Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no recibas, aunque no poseas en esta hora y en este momento, alégrate en Jehová, porque Él tiene tiempo para bendecirte. Él tiene esos caminos que tal vez deformados a través de toda la espera y toda la fatiga y toda la ansiedad, pero Él ordena los caminos del hombre. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. La sabiduría de nosotros no proviene de nosotros, el entendimiento menos, y la revelación es del Señor. Y si hoy tienes algo en tu casa, tienes algo, estás haciendo algo que no tribute alabanza, que no dé gloria a Dios, ni que honres a Dios, pide revelación al Espíritu Santo. Dile: Señor, muéstrame. Muéstrame, Señor. No vaya a ser que el enemigo se haya camuflado y quiera engañarme. Porque dice la palabra también: mira que los elegidos no caigamos. ¿Pero en qué caemos, profeta? En la falta de entendimiento, en la falta de sabiduría y de también preguntar y de ser delicados espirituales cuando vayamos a comprar. Muchos de nosotros no compramos una casa sin antes pedir revelación al Señor. No vaya a ser que en esa casa haya habido infinidad de ritos. Bueno, que sabemos, todos se lo pedimos al Señor. Y creo en el nombre del Señor que ni un labial debemos comprar sin la voluntad de Dios.
Debemos preguntar, Señor, este sí o este no. El Señor está en nosotros, el Señor se revela a través de nosotros y nosotros podemos sentirnos desanimados y decimos, no, prefiero este. Y aunque el otro sea mejor, pero nosotros nos inclinamos al Señor, nos inclinamos a la obediencia, nos inclinamos a agradar y a honrar a nuestro Dios. Así que como tan cierto que vive el Señor, que pide sabiduría para que vivas un día a la vez en obediencia, para que el Señor te provea y siga beneficiándote, para que tú honres al Creador, al Proveedor y al que te da beneficios, al que ordena tus pasos, al que hizo todas las cosas, al que es dueño de todas las cosas, porque tú no eres dueño de nada. Tú y yo no somos dueños de nada. Todo es del Señor y hemos aprendido a glorificar a Dios en lo más mínimo. Arriba o abajo, en la situación, en la carencia o en la abundancia, nosotros glorificamos a Dios. Y no porque no tengamos o estemos careciendo, todo lo que nos ofrezcan lo entremos o lo recibamos. No. ¿Quién ha dicho que nos movemos por emociones? Nos movemos por el Espíritu de Dios. Conoced que yo soy Dios. Cuando nosotros conocemos quién es el dueño de todo, el creador, el que nos da los beneficios, el que ordena los caminos, nosotros estamos atentos, sensibles y estamos con los ojos espirituales abiertos. Hemos hablado muchas veces de la falta de entendimiento, de la falta de la revelación, del discernimiento, y tal vez hemos entrado a artículos que son anátemas y que están desagradando a Dios, y que el Espíritu del Señor te dice, sácalos de tu casa, sácalos, porque ya lo hizo conmigo, el Espíritu Santo. Y gloria a Dios que hablé al pastor Jacobo, le dije, tuve una visión, el Señor me reveló esto, y tal como lo encontramos así, había yo comentado el sueño al pastor Jacobo, y como el Señor me lo reveló en sueños, así estaba dentro de nuestra casa. Alguna vez tuve unas gafas de Roberto Cavalli, gloria a Dios, se perdieron. Y a cada lado esas gafas tenían los símbolos de la serpiente antigua. ¿Qué significa la serpiente antigua? Satanás. Y tal vez no me mueve la religiosidad, pero sí en el conocimiento, la sabiduría de Dios. Y para mí no es religiosidad, es sabiduría y obediencia. Es percepción en el Espíritu del Señor. Y se perdieron, y yo le di gracias a Dios. Eran las únicas que tenía, se perdieron. Gloria a Dios. Y dice, conocer que yo soy Dios. Salmos 46:10. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Dónde exaltamos a Dios? Tributando alabanza, obedeciendo, siendo sabios, discerniendo, percibiendo, pidiendo revelación, filtrando. Todo lo que tú compres o tú vendas o vayas a obtener o vayas a recibir, no vayas a recibir artículos que tal vez tú no conozcas qué proceder tienen esos artículos. ¿Cómo es que, con qué intención se los quieren dar o qué marcas tienen esos artículos? Porque puedes estar entrando la anatema a tu casa. Y por esta causa Dios se aparte de vosotros. Como se apartó Jehová Dios 40 años del pueblo de Israel a causa del anatema que metió uno que había perdido los estribos, que había perdido la sensibilidad en el Señor. Y por esta causa Dios trajo mucha aflicción al pueblo de Israel, por uno solo, por un ambicioso. Todos llevaron su parte. Y decimos, pero ¿cómo es posible? Dios quiere. Cuando Dios trae juicio, trae para justos y pecadores. Así fue el día que esclavizó el pueblo. Pero los justos, el Señor los acomodó en la tierra de Babilonia con sus buenos trabajos, buenas casas. Y aquellos que habían sido impíos, desobedientes, fueron esclavizados allí. Esclavos.
Entonces, el juicio fue para todos, pero Dios tenía privilegios con aquellos que amaban, que honraban y que habían oído y que eran temerosos. No desconozcamos cómo se mueve Satanás, porque el Espíritu del Señor nos habla hoy. Sé sabio en la sabiduría de Dios. No se jacte de las cosas que tú percibes o que tú ves o que tú sientes, que esto es así, que esto es asá. No, es en el Señor. Dice la palabra aquí, aclamado por su bondad. Primera de Crónicas 16:34. Gloria a Dios. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Es lo que hacemos. ¿Cómo aclamar a Jehová? Si no es con tu estilo, con todo lo que tú haces, cómo exaltas, cómo honras, cómo expresas tu amor para con el Señor, con todo lo que el Señor te permite hacer. Aun cuando administramos los beneficios de parte de Dios, aun cuando queremos hacer el más pequeño movimiento, mira que no lo hagas sin el Señor. Mira que no estés afligiendo a alguien. Con un movimiento que tú hagas, puedes estar afligiendo a cualquiera de vuestros hermanos en Cristo. Por esto la palabra también nos enseña que cuando estamos en un comedor y alguien de los que comen en nuestra mesa diga, yo no puedo comer nada de carne, de cerdo, un ejemplo, porque la palabra del Señor dice que la carne de cerdo es inmunda, pero por causa de la fe de esta persona que está en medio de nosotros, no comamos carne para que no agraviemos al hermano en Cristo, para que su fe no se quebrante ni su fe sea debilitada. Entonces, no forces, no hagas lo del necio, compórtate como sabio y no comas carne de cerdo ese día. No te vas a morir si no comes el lomo de cerdo, pero tú no agraviaste la fe de tu hermano que dice no comer carne, porque de esta manera él dice que honra a Dios y que quiere obedecer a Dios. Pero si tú quebrantas la fe de ese que dice no como lomo de cerdo, porque el Señor en su palabra dice que no se puede comer, pues nosotros espirituales, respetuosos de la fe, no quebrantando la fe de otros, no comamos en ese momento. Comamos lo que podamos comer para que su fe no se debilite, para que no podamos agraviar a nuestros hermanos. Eso dice la palabra. Nada de lo que comamos es inmundo, el Señor lo limpió. Pero si alguien, dice la palabra, está en tu mesa y dice esto, no lo como porque la palabra dice, no lo comas delante de esa persona, solo por la fe de esa persona. Esto manda el Señor. Ahora dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Tenemos un minuto. Creo en el nombre del Señor, que hoy Dios ha hablado a las naciones. Y el que tenga oídos que oiga. El que así abrace la palabra del Señor, el Señor le abrace. El Señor le bendiga. El Señor le bendiga con la sabiduría, con inteligencia. Que el Señor te dé el don del entendimiento, la revelación de la palabra que hoy compartimos y que edifica el cuerpo de Cristo. Hoy bendigo las naciones en el nombre de Jesús. La iglesia cristiana del Apocalipsis, una iglesia santa, un púlpito que ama y que honra a Dios sobre todas las cosas. En carencia o en abundancia, la iglesia cristiana del Apocalipsis abraza